Buenas tardes, familias maristas. A mis queridos estudiantes les envío un fuerte abrazo desde la distancia. Les doy la bienvenida a este segundo semestre. Para este tercer periodo vamos a trabajar sobre el atletismo. Para la guía del componente cognitivo número 1 es importante que ustedes tengan en cuenta algunos conceptos sobre el atletismo para que puedan desarrollar la guía propuesta para este tercer periodo. Quien les habla, su profesora de Educación Física, Jimena Andrea Castillo Sanabria. Vamos a empezar a hablar un poco sobre el atletismo. El atletismo pues es un deporte que abarca numerosas disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. Es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia, en distancia o en grandes alturas. El número de pruebas, ya sean individuales o en equipo, ha variado con el tiempo y las mentalidades. El atletismo es uno de los pocos deportes practicados universalmente, ya sea entre aficionados o en competiciones de todos los niveles. La simplicidad y los pocos medios necesarios para su práctica explican el éxito de este deporte. La palabra atletismo proviene del griego atlón, que significa combate, lucha. Combate o lucha. Es un deporte de competición tanto individual como grupal que consta de varias pruebas en las que se demuestran variadas habilidades físicas y técnicas que le permiten el desarrollo de las mismas. Remontémonos un poco hacia la historia del atletismo. Recuerden que correr, caminar, lanzar y saltar son movimientos naturales en el hombre y de hecho el concepto de atletismo se remonta a tiempos muy lejanos. En la época del Paleolítico, inferior a los 6.000 años antes de Cristo, 5.500 más o menos, se remontaba también al Neolítico, que demuestra rivalidad entre varios corredores y lanzadores. Las fuentes se hacen más precisas en Egipto en el siglo XV antes de nuestra era. Ya los primeros encuentros en Grecia se llevaban a cabo en el siglo VIII antes de Cristo y en ellos se destacaba la prueba llamada Stadium. Stadium es una carrera pedestre, o sea que es a pie, de 197 metros y era la carrera más antigua que pues se tiene registro, ¿sí? Poco tiempo después aparecieron más pruebas como el doble estadio o el dualico, la carrera de medio fondo o hípico y la carrera de fondo que es fondo o dolico. Bueno, el atletismo es la forma más organizada y más antigua de deporte y se viene celebrando desde hace miles de años. Las primeras organizaciones se tenían en los Juegos Olímpicos. Recuerden que los Juegos Olímpicos son las celebraciones más antiguas de las que tenemos pues registro. Estas se iniciaron en los griegos en el año 776 antes de Cristo. Bueno, durante muchos años, el principal evento olímpico fue el pentatlón, que comprendía lanzamientos de disco y jabalinas, carreras pedestres, que ya les mencioné que son carreras a pie, saltos de longitud y lucha libre. Otras pruebas como las carreras de hombres con armaduras formaron parte pues del programa de esta celebración olímpica que se realizaba en ese tiempo. Los romanos continuaron celebrando las pruebas olímpicas después de conquistar Grecia en el año 146 a.C. En el año 394 de nuestra era, el emperador romano Teodosio abolió los Juegos. Durante 8 siglos no se celebraron estas competiciones organizadas por el atletismo. Restauradas en Inglaterra alrededor de la mitad del siglo XIX, las pruebas atléticas se convirtieron gradualmente en el deporte favorito de los ingleses. En 1834, un grupo de entusiastas de esta nacionalidad acordaron los mínimos exigibles para competir en determinadas pruebas. Ahí fue donde aparecieron algunas reglas. También en el siglo XIX se realizaron las primeras reuniones atléticas universitarias entre las universidades de Oxford y Cambridge en 1864 y el primer mitin nacional en Londres, que fue en 1866, en amateur celebrado en Estados Unidos en pista cubierta. Esa fue la primera vez que se celebró en 1868.
El atletismo pues posteriormente adquirió un gran seguimiento en Europa y en América. En 1896 se iniciaron en Atenas los Juegos Olímpicos, una modificación restaurada de los antiguos Juegos de los griegos. Es una versión mejorada de los Juegos que los griegos celebraban en la Olimpia. Más tarde, los Juegos se han celebrado en varios países a intervalos de 4 años, excepto pues en tiempos de guerra. En 1913 se fundó la Federación Internacional de Atletismo Amateur, con sede central en Londres. La IAAF es el organismo rector de las competiciones de atletismo a escala internacional, estableciendo las reglas y dando oficialidad a los récords obtenidos pues, por los atletas. En el siglo XIX se va acrecentando el interés y la popularidad por todo tipo de juegos, prácticas y enfrentamientos deportivos. El atletismo se divide en disciplinas. Entre estas pues conocemos las carreras. Estas constituyen la mayor parte de las pruebas atléticas y se refieren al recorrido de una distancia variable para competir, la resistencia, la velocidad o la combinación de ambas entre los atletas. Entre las carreras pues tenemos las carreras de velocidad, que lo que principalmente importa pues es la velocidad, por lo que el recorrido de las pruebas es corto, normalmente entre los 100 y los 400 metros de distancia. Lo importante pues en esta prueba es acabar el recorrido en el menor tiempo posible y son carreras normalmente pues al aire libre. También tenemos pues las carreras de ruta. Estas carreras de ruta se refieren a la carrera celebrada normalmente en espacios exteriores, no destinados a la práctica de competiciones deportivas. Tales son como las calles de los pueblos, ciudades, carreteras. Normalmente pues el terreno suele ser llano y duro, por tanto pues la distancia destinada para realizar esta prueba es muy variable. Encontramos también pues la carrera de obstáculos, consiste en recorrer pues una distancia variable, normalmente corta, con dificultad añadida pues en tener que saltar vallas de poco más o menos 1 metro de altura. Encontramos las carreras de media distancia. Las carreras de media distancia consisten en tener que recorrer una distancia media, normalmente se extiende entre los 800 y los 3000 metros. Ya pues para esta prueba es necesaria la resistencia, pero además también la habilidad y la estrategia, puesto que el ritmo debe ser constante, pero es importante tener claro cuándo apretarlo al final para pues conseguir buenas posiciones, ¿listo? Las carreras de fondo, las carreras de fondo resultan una de las pruebas más duras, ¿sí? En estas carreras pues se concretan largas distancias, más o menos entre los 3000 o más de 3000 metros. Tienen pues características y necesidades muy similares a las carreras de media distancia. ¿Listo? Tenemos también las carreras pues de relevos. Resulta pues una de las pruebas más antiguas. La prueba consiste en el recorrido de una distancia en el menor tiempo posible que se realiza en equipos. De esta forma, cada grupo de atletas debe repetir un circuito y relevarse. Por tanto, además de la resistencia y la velocidad, también pues entra en juego la atención y la estrategia de los deportistas. ¿Listo? Entre las otras disciplinas encontramos los saltos. Dentro de esta disciplina de saltos en el atletismo encontramos 4 modalidades distintas en las pruebas que son salto de longitud, triple salto, salto de pértiga y salto de altura. El salto de longitud consiste en saltar lo máximo posible desde un punto concreto con la ayuda de una previa carrera de impulso. El salto de altura se realiza utilizando la fuerza de la inercia creada a partir de una previa carrera. El objetivo es sobrepasar una barra transversal colocada a cierta altura del suelo. El triple salto también pertenece al sector de saltos, consiste pues en realizar 3 saltos en el que el primero es un salto a pata coja, el segundo se hace cambio de pierna y el tercero se cae al foso de arena. Suele seguir una secuencia de piernas, izquierda, derecha y caída o al contrario, derecha, izquierda y caída.
El salto de pértiga, pues consiste en realizar un salto por encima de una barra transversal establecida pues a una altura considerable. El salto de altura se realiza utilizando la fuerza de la inercia creada a partir de una previa carrera. El objetivo pues es sobrepasar una barra transversal colocada a cierta altura del suelo, pues ahí como podemos evidenciarlo en la imagen. La otra disciplina en la cual se divide pues el atletismo son los lanzamientos. Los lanzamientos están divididos en 4 modalidades. El lanzamiento de martillo, que consiste en lanzar un martillo de 7 kilogramos lo más lejos posible. El lanzamiento de jabalina, que se fundamenta en lanzar una jabalina lo más lejos posible con ayuda de una carrera previa. El lanzamiento de peso, que se basa en el lanzamiento de una bola de más de 7 kilogramos de peso lo más lejos posible sin propasar una de las líneas marcadas en el suelo. El lanzamiento de disco, que consiste en conseguir enviar un disco lo más lejos posible, pues de la posición del atleta. Ya por último, la disciplina de las pruebas combinadas. Las pruebas combinadas es una disciplina que forman varias modalidades que están divididas en varias pruebas, ya que las pruebas combinadas consisten en distintas pruebas de carreras, lanzamientos y saltos. Normalmente pues se realizan en una o 2 jornadas consecutivas y por el mismo atleta. De las pruebas combinadas podemos encontrar 4 tipos diferentes de pruebas que son el triatlón, el pentatlón, el heptatlón y el decatlón. Listo, mis amores, pues ya aquí le doy finalidad. Espero que esta explicación acerca del atletismo, que es uno de los deportes más completos que existe, les sirva para realizar su guía y pues les mando un fuerte abrazo y Dios los bendiga.